Bueno, y la idea básicamente, la presentación está dividida, digamos, en tres grandes bloques, que es pre-Gagarin, digamos, carrera espacial, y luego las teles, ¿vale? Algunos detallitos sobre las teles. Vale, pues hay que empezar por algún sitio, ¿no? O en algún momento. Yo he decidido comenzar con lo que fue las dos operaciones soviético y americana, cuyo objetivo era captar talento de los nazis, ¿vale? Entonces, en la parte americana hicieron la operación Paperclip en 1945 y ahí es donde reclutaron a von Braun, ¿vale? El famoso diseñador de cohetes, que fue de los V2 alemán. Lo reclutaron con material, con otros científicos y ingenieros, y bueno, fue un personaje clave para la llegada de los americanos a la Luna en la década de los 60. Pero probablemente sin él y sin el resto de ingenieros, el objetivo se hubiera alcanzado más tarde. De hecho, ya veremos luego que una de las principales razones por las que los americanos avanzaron, hubo muchas, ¿no? Pero la gran razón por la que avanzaron los americanos a los soviéticos fue el cohete. Un cohete funcionó, el Saturno V, el N-1 no funcionó, ¿de acuerdo? Los soviéticos hicieron algo parecido un poco más tarde, en el 46, donde reclutaron, entre comillas, 2.500 científicos e ingenieros, ¿vale? Fueron obligados a ir a Rusia, y de allí, bueno, todo eso fue secreto, claro, nadie se enteró. Los americanos sí que lo publicaron más adelante, los soviéticos, esta operación no se conoció hasta mucho más adelante. Y bueno, de hecho, luego sí que los regresarían a casa en la década de los 50, la mayoría de ellos, los que decidían, los que no quisiesen quedarse. Vale, entonces, en algún momento hay que empezó la década de los 40 con la Segunda Guerra Mundial y pegó el salto al final de la década de los 50. Entre el 57 y el 58, digamos que durante un periodo de año y medio estuvo el año internacional de la geofísica, y para ese año tanto los soviéticos como los norteamericanos decidieron que era una buena idea lanzar el primer satélite artificial de la historia, ¿no? Todos sabemos que el primero en esta carrera, digamos, que los primeros que consiguieron hacerlo fueron los soviéticos con el Sputnik en octubre del 57. Y bueno, aquí tenéis una recreación, esta es una foto de una muestra, por supuesto el Sputnik, eso no está recuperado, y es una foto en el Museo del Aire y el Espacio de Washington. Claro, veréis que yo en la otra charla igual no estaba tan claro y parecía como que lo que siempre se dice es que los soviéticos dominaban la carrera espacial y que luego de alguna manera, como de la nada, los americanos les pasaron, ¿vale? Esto es como, no, les ganaron en todo menos en la llegada a la Luna. Bueno, ganar es algo relativo, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, en este caso particular del Sputnik, los soviéticos fueron los que ganaron, les vamos a dar el crédito, ¿vale? Pero, claro, hay una intrahistoria. La intrahistoria es que realmente los americanos hubieran podido ser capaces de lanzar un satélite artificial incluso antes que los soviéticos, ¿de acuerdo? Pero, bueno, hubieron ciertas razones por las cuales eso no ocurrió, ¿vale? Como os decía, para el año geofísico internacional, planeaban lanzar el satélite científico. Los americanos estaban trabajando en tres cohetes distintos, el Redstone, el Atlas y el Vanguard. El Redstone y el Atlas se utilizaron mucho posteriormente con el programa Mercury circulado. Y bueno, el tema está en que, bueno, pues estaban las tres opciones. Por supuesto actúa aquí la política, pues yo quiero hacerlo, lo quiero hacer yo, bla bla bla, ¿no? Entonces al final había que decidir entre una de las tres alternativas. Y el tema es que se acabó eligiendo el, digamos, cohete menos avanzado de los tres, ¿de acuerdo? Las razones, bueno, la principal razón es que era un cohete de un proyecto civil, ¿vale? Tanto el Redstone como el Atlas eran, siempre se me pasan estas cosas, uno de la Armada, el otro de las Fuerzas Aéreas, ¿de acuerdo? Entonces decidieron ir a un cohete civil por temas, bueno, de legislación, de problemas y demás, de que fue un proyecto civil y que no se les pudiera decir que era un proyecto militar y demás. Además de eso, von Braun, como había sido reclutado y tenía su pasado nazi y demás, pues también estaba mal visto. Entonces, desde el punto de vista de relaciones públicas,
hubiera estado mal visto que el cohete desarrollado por un nazi fuera el primero en llevar un satélite a órbita, ¿de acuerdo? Y de hecho, el Vanguard, solamente 2 meses después del Sputnik, ¿vale?, hizo la primera tentativa. Vamos a ver si esto funciona. Que sí, y si no. A ver, estamos aquí. Esta fue la primera tentativa, 2 meses después del lanzamiento del Sputnik, ¿no?, con el Vanguard. Against this background, the country carried out a series of space experiments that yielded valuable data to the world's store of scientific knowledge. There were a number of failures during the year, and the United States promptly announced them. Bueno, claro, como la parte del cono de arriba sale, y de hecho el satélite emitió las señales de radio, el PPP, que lo pudieron captar para mayor bochorno. La prensa americana lo llamó Kaputnik, por razones obvias. Pero claro, esto se anunció mucho, había mucho interés político y demás, y claro, pues castañazo, ¿no? Y eso es lo que los americanos mostraban. Claro, cuando los rusos fallaban, los soviéticos fallaban, no te enterabas. También los soviéticos tenían una forma de funcionar que hacía que no te enteraras de este tipo de cuestiones, ¿no? Pero fijaros que eso fue en diciembre del 57, ¿vale? Y solo 2 meses después, 4 meses después del Sputnik, en enero del 58 los americanos ya lanzan el Explorer, ¿de acuerdo? Al final se va a la solución de von Braun, ¿vale?, con un cohete resto modificado, con la cuarta etapa y demás, para que pudieran meter el satélite está aquí y aquí, o una recreación, ¿vale? Aquí está von Braun, este es Van Allen, y aquí creo que es Pickering, creo que era el director del JPL. Y bueno, pues lanzan su satélite y ya veis que la diferencia fueron 4 meses. Quiero decir, los rusos, los soviéticos ganaron, hay una diferencia de 4 meses que puede casi toda ser explicada por cuestiones políticas, ¿de acuerdo? Con lo cual realmente no había una gran diferencia, al menos en este punto. Yo creo que la diferencia fue más obvia más tarde, y luego el sorpaso americano también fue mucho antes del lanzamiento de los Apolo. Bueno, de hecho, claro, o sea, en el 58 la NASA como tal no existía, ¿vale? La crearon absorbiendo la NACA, ¿vale?, para aglutinar todos los proyectos relacionados con el espacio, todos los proyectos civiles relacionados con el espacio. También le adjuntaron otros laboratorios y demás, y fue como empezó realmente digamos, el empeño serio americano del control del espacio, ¿no?, con la NASA. Y fijaos que ya en el 58, ¿vale?, lanzan el programa Mercury, ¿vale? El programa Mercury, la intención era poner a un hombre en órbita terrestre, ¿de acuerdo? Y allí es donde se reclutaban los famosos Mercury 7, los 7 del Mercury, los primeros astronautas reclutados por la NASA, ¿de acuerdo? Muchos de ellos volarían en el Mercury, algunos también volarían en el Gemini, y algunos creo en el Apolo creo que no hay ninguno del Mercury. John Glenn... Shepard, sí. ¿Vale? Y este fue, claro, esto está hecho a posteriori, digamos, ¿vale? No es que ellos tuvieran en el 58 un planning, ya de vamos a hacer esto y estos son las cosas, ¿no? Está claro. Imaginaos que los proyectos tenían que ser aprobados, tenían que tener financiación y demás, ¿no? Entonces, pero este es un poco el cómo acabó resultando todos los 3 programas, cómo se encadenaron para llevar al hombre a la Luna. Primero el proyecto Mercury, como os he dicho, para poner en órbita. El programa Gemini, que ya lo dice el nombre, era para 2 personas, ¿no?, ¿de acuerdo? Y aquí sí que se probó un montón de tecnología que luego sería necesaria, pues,
docking, o sea, el acoplamiento entre naves, el hecho de probar que los astronautas podían durar días y días en la nave, tiene un montón de tecnología necesaria que luego se utilizaría para el Apolo, ¿vale? Que acabó, bueno, empezó también a la vez que el Gemini y acabó en el 72 con el último vuelo del Apolo, ¿de acuerdo? La contrapartida, digamos, soviética, y otra vez os digo que no es que esto estuviera planeado ni nada de eso, ¿vale? Fueron el programa Vostok, Voyager y la Soyuz, ¿de acuerdo? El programa Vostok fue el que llevó ahora lo veremos, a Gagarin al espacio, ¿vale? El Voyager es parecido a lo que sería el Gemini, donde puede haber una tripulación, ellos llegaron a lanzar a 3 cosmonautas a la vez, aunque sin traje porque no cabían. Y luego el programa Soyuz, que se sigue utilizando hoy en día, ¿vale? El programa Soyuz era el que iba a ser encargado de llevar a un cosmonauta a la Luna, pero bueno, al final pues, fue un proyecto que se reorientó para lo que hoy conocemos de la Soyuz, ¿no? Para todos los programas posteriores de estaciones espaciales, incluida internacional y demás. ¿De acuerdo? Bueno, como os comentaba, el primer gran hito, y donde ya después del Sputnik hubo mucha preocupación, por supuesto, en Estados Unidos, y donde ya les meten la primera puya, digamos, es en el 61. ¿Vale? Esto lo veréis que irá creciendo, ¿vale? Del 61 al 75. Yo he elegido este marco temporal para hablar de lo que es la carrera espacial. Normalmente se pone que empezó antes y que terminó después, pero bueno, yo me he limitado a estos años para darle un poco más en detalle. Y bueno, pues el 12 de abril de ese año, Yuri Gagarin se convierte en el primer hombre en el espacio, ¿vale? Su récord, ¿vale? Está homologado y todo muy bien, pero hubo, esto claro, esta es la típica anécdota, ¿no? Los rusos, los soviéticos, cuando fueron a la Federación Astronáutica Internacional, no dieron detalles de cómo llegó Gagarin a Tierra, ¿vale? No dieron detalles. Se suponía que el cosmonauta llegaba con su nave a Tierra, ¿vale? Porque, según la normativa de la Federación, tú tenías que llegar con tu nave para que tu récord fuera muy bajo, ¿vale? Pero bueno, está la Vostok, ¿de acuerdo? Perdona que te corte, con la nave original que salía de la Tierra. Tienes que volver con la misma para que sea, vale, para que te contara. Entonces, claro, todos los récords de aviación y demás, pues claro, nadie suponía que no llegaras con tu nave, que fueras a saltar en paracaídas antes de llegar y de aterrizar. Claro, es que el típico agujerillo legal, ¿no? Los soviéticos lo ocultaron hasta que saltó luego el siguiente vuelo de Tito, que luego lo veremos, donde ya no lo pueden ocultar y entonces ya hubo la movida, ¿no? Pero bueno, básicamente esta es la Vostok, ¿de acuerdo? Esto es donde estaba el cosmonauta, y fijaros que lo que tiene es una escotilla aquí y un asiento eyectable. Entonces, cuando yo creo que eran unos 8.000 metros de altura, el astronauta era eyectado y bajaba en paracaídas, ¿vale? Y el puestos 1 y el 2 caían en paracaídas. Con lo cual, técnicamente, el récord no era legal, no estaba aprobado legalmente según la normativa existente. Entonces la cambiaron. O sea, cuando entendieron lo que pasaron, años más tarde la cambiaron para decir, bueno, que el caso no de aviones, sino en el caso de espacio y demás, pues que era natural pensar que un astronauta no tuviera que llegar con su nave a Tierra, ¿vale? Y el récord se le homologó. Bueno, se homologó en su momento, pero digamos que no se lo quitaron. Este es el cohete que se utilizó, ¿de acuerdo? El Vostok, ¿vale? Lo llamaban igual al cohete y a la nave. Perdona, que llegan al espacio y después salten paracaídas, ¿cómo? ¿En qué momento saltan paracaídas? A 8.000 metros. 8.000 metros. En la reentrada 8.000 metros, creo que eran 8.000 metros más o menos. ¿Vale? Porque claro, lo que era hacer que frenara con seguridad y demás, claro, eso es complicado. ¿Vale? Tenía retrocohetes y demás, pero eso... Claro. Que hay de la leyenda urbana esta de que Yuri Gagarin cuando aterrizó, lo primero que hizo era correr para buscar un teléfono para avisar de que llegaba. Claro, porque puede ser, igual yo lo he leído, pero es que es normal, porque claro, la nave llegaba a un sitio y claro, si tú saltas en paracaídas a 8.000 metros de altura, igual la nave está a 50 kilómetros de ti cuando llegas a tierra. Claro, la nave no. Claro, sí, allí flipábamos que se ve al campo allí en el campo. Había un campesino que lo vio bajar.
tuvo que llevarlo al teléfono. Es que, perdona, por aquí no tenemos claro. ¿Cómo vuelve luego la nave? Es decir, despega el Vostok y la parte que está él se pone en órbita y da una vuelta a la Tierra, la que se fuera, ¿no? Sí. Y luego, ¿qué parte es la que reentra con el paracaídas? La boda. La parte esta de aquí, esto de aquí se Se separa y se separa y cae. Sí, que parece ser que por poco no se separa y le hubiera costado la vida, ¿no? Sí, bueno, los soviéticos eran bastante valientes, luego lo veremos. O sea, hacían las cosas bien, pero bueno, a veces había muchas decisiones que eran más políticas que técnicas. ¿Vale? Los americanos en general eran bastante más conservativos, ¿verdad? Sobre todo también en el tema de cohetería y demás. Von Braun era bastante conservativo con los cohetes y demás, pero eran bastante más conservativos que los rusos. Los rusos llegó, bueno, de hecho luego vemos el accidente de Komarov, es un accidente que ocurrió por causas políticas, porque decidieron que había que lanzarlo y se lanzó, pero ningún cosmonauta se quería subir a la nave. es el que les maldijo cuando estaba el pobre ruso. Se le dice eso, también se dice que se subía, bueno luego lo vemos, es que se subía a la nave porque el reemplazo era Gagarin y que claro, Gagarin era un héroe nacional y que no quería que muriera Gagarin. Pero que vamos, que no había un cosmonauta que le gustara esa nave, que la nave daba problemas y de hecho dio un montón de problemas. Vale, pues claro, eso era el 12 de abril, ¿vale? Entonces, 8 días más tarde, Kennedy le manda esta carta, ¿vale? Como son los americanos, a Johnson, que es su vicepresidente, ¿de acuerdo? Pidiendo explicaciones. A mí me encanta mucho, me gusta mucho este párrafo. Porque, claro, les pregunta. ¿Tenemos la posibilidad de vencer a los soviéticos poniendo un laboratorio en el espacio o mediante un vuelo alrededor de la Luna o un cohete que aterrice en la Luna o un cohete que vaya a la Luna y vuelva con un hombre? ¿Hay algún otro programa espacial que prometa resultados dramáticos en los que podamos ganar? O sea, quiero decir, claro, eso es políticamente hablando desesperación, ¿no? Entonces, claro, preguntaba eso, preguntaba por el coste para conseguirlo, claro, y también resaltado esta última frase que dice que se estaban haciendo el máximo esfuerzo y que se estaban consiguiendo los resultados necesarios. Entonces, yo por aquí, si no me equivoco, tengo la respuesta de Johnson, ¿vale? Esta es la respuesta que le mandó Johnson, se la manda unos días más tarde, lo tenía apuntado, sí, el 28 de abril, 8 días más tarde, ¿vale? Hay muchas cosas y tal, pero bueno, por ejemplo, una conclusión a la que llegan, que los soviéticos están por delante de los Estados Unidos en el prestigio ganado gracias a su impresionante logros tecnológicos en el espacio, ¿vale? Entonces, bueno, por ejemplo, a la pregunta esta que os decía antes, ¿no? No podéis leerlo, perdón, a la pregunta que os decía antes, ¿no? Dice que, bueno, que tenemos que, como conclusión, tenemos que conceder un tiempo de ventaja en la circunvalación de la Luna a los soviéticos, ¿vale? Sin embargo, con un gran esfuerzo, los Estados Unidos podrían ser los primeros en conseguir esto en 1966 o 67. Esto era en el 61, no andó muy lejos, ¿vale? No andó muy lejos, porque claro, con el fallo del Apolo 1 y demás, todo se retrasó algo. O sea que realmente aquí Johnson lo clavó bastante. Y bueno, y esta última respuesta también me gusta bastante porque es muy directa, ¿no? Entonces, lo remarcaba antes. Estamos haciendo el máximo esfuerzo, estamos consiguiendo los resultados necesarios. No estamos haciendo el máximo esfuerzo ni consiguiendo los resultados necesarios. Si este país quiere alcanzar una posición de liderazgo. El Johnson era bastante pro espacio, le gustaba mucho el tema y lo apoyó mucho. Lo apoyó siempre mucho. ¿Vale? Ahora luego, por cómo se desencadenan los acontecimientos, ¿vale? Fijaos, 12 de abril Gagarin, 20 de abril la carta, 28 le responde, el 5 de mayo ya lanzan los americanos al primer astronauta, o sea, fijaros que son 3 semanas apenas de diferencia. Es verdad que uno orbitó la Tierra y el otro no, ¿de acuerdo? Por lo cual hay una diferencia tecnológica importante, ¿de acuerdo? Pero que no hay, quiero decir, cuando os digo lo que os decía antes, ¿no? De esta gran, que dominaban los soviéticos
Eso es verdad, porque siempre se fueron adelantando, con lo cual, desde el punto de vista de la propaganda, era muy efectivo, pero los americanos nunca estuvieron muy lejos. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo he dicho, con el Mercury, el primer americano en un vuelo suborbital. ¿De acuerdo? Eso era, ¿qué día os he dicho? El 5 de mayo. 20 días más tarde, Kennedy pronuncia el famoso discurso en el Congreso, básicamente diciendo que hay que ir a la Luna en esta década y volver. Y claro, básicamente en el Congreso vas a pedir pasta. Entonces, claro, lo que querían era pues, pedir pasta. Claro, esto es realmente una voluntad política, ¿vale? Una voluntad política para ejecutarlo. Estamos hablando del año 61 y ellos están diciendo que van a ir a la Luna y volver en esa década, ¿vale? O sea, y eso, claro, eso conlleva una voluntad política y conlleva un liderazgo político, ¿no? Es decir, no, esto es importante, por la razón que sea, casi toda es una cuestión de dominación, ¿no? Igual que estaba la Guerra Fría, pues había una guerra en el espacio, ¿no? Pues para ser tecnológicamente mejores que los soviéticos y, claro, de cara al resto del mundo, demostrar esa superioridad, ¿no? Ese discurso no lo tengo, pero a mí me gusta más. Tampoco voy a ir. Igual si pones al ratón encima. Sí, pero es que le pongo el ratón y no. Eso es en la Universidad de Rice en Texas. Hay dos cosas que, bueno, quiero decir, a mí me gusta mucho el discurso, ¿no? Pero a margen de eso, hay dos cosas que me hacen muy bien gracia. La primera es que, ¿habéis visto alguno el ala oeste de la Casa Blanca? Bueno, pues ahí bueno, se ve mucho la gente que le escribe los discursos al presidente de los Estados Unidos, ¿no? Hay un par de ellos que le escriben los discursos. Yo también me acuerdo del tío que le escribió el discurso que tenía que ser un crack. Y lo segundo es que fijaros aquí. Ahí. Y ahora aplauden. ¿Os dais cuenta? O sea, aplauden cuando está en la Universidad de Rice, habla de algún partido, no sé, de fútbol americano o de béisbol o yo qué sé,
Y de hecho tardan en aplaudir porque les tiene que estar durmiendo, pero de mala manera. O sea, hay un decalaje ahí que dice, y solamente aplauden cuando habla de, pues yo qué sé, de béisbol o de fútbol americano, baloncesto, lo que sea. Eso también me hace bastante gracia. Y además que lo hacen con retardo, como me estás cortando, claro, porque es que este discurso supongo que, claro, en aquella época, esto es lo que digo, esto es un año después, he cogido este, pero esto es un año después de cuando hizo el del Congreso. Es que hacía mucho Lo calor. debía ir repitiendo por Para la marica, pues, ahí. deberían ser hartos de oírlo. Vale, volvemos al 61. ¿Vale? Entonces tenemos al primer hombre en el espacio soviético, luego el primer americano. El segundo vuelo al espacio es de un americano también, con el Mercury 4, ¿vale? De Gus Grissom. Ahora haremos algún detallito de ese vuelo. Y luego en la Vostok 2 ya Tito es capaz de estar 17 órbitas un día en el espacio. ¿De acuerdo? Sigue siendo un vuelo suborbital aquí, ¿eh? O sea, los americanos aún no han ido, no tienen un vuelo orbital. El vuelo de Gus Grissom, la vuelta fue un poco de aquella manera porque la escotilla se abrió antes de hora. O sea, lo que hacían era la Mercury caía y luego un helicóptero recogía al astronauta, sería de la causa, recogía al astronauta y recogían la nave, por separado, ¿de acuerdo? Pero la escotilla se abrió antes de hora y entonces empezó a inundarse la nave. Y de hecho, Gus Grissom estuvo a punto de morir ahogado ahí. Y durante muchos años se especuló que el astronauta se había puesto nervioso y tal y abrió la escotilla antes de hora. Tenían una especie de mecanismo de explosivos, tenía que apretar un botón, no se podía apretar por accidente, había que darle fuerte. Y de alguna manera estaba el murmullito de que había sido culpa del piloto. Sin embargo, que le recogió del helicóptero, que ahora lo enseñaré, siempre dijo que había notado un arco, una descarga, cuando bajó el este y que justo después de notar la descarga se abrió la escotilla. ¿De acuerdo? Y hoy en día se piensa, se está prácticamente seguro de que la razón por la que se abrió la escotilla fue debido a esto. De hecho, la cápsula la pudimos recuperar en el 99. Aquí tenéis el momento de la recogida, ¿vale? La tienen enganchada, ¿vale? Pero no son capaces de levantarla porque pesa mucho y al final se hunde y levantan al piloto. ¿De acuerdo? Y esta vez en el 99 cuando la recogieron. Bueno, cambiamos al año 62, ¿de acuerdo? En febrero, estos son unos 10 meses después del Gagarin, ya mandan al primer americano, a John Glenn, en vuelo orbital. Fijaros, 10 meses de diferencia, ¿de acuerdo? Claro, en ese periodo, un poquito más tarde, los rusos lanzan dos naves, hacen un encuentro en el espacio, en los Bebu, a unos 6 kilómetros y hacen contacto por radio. ¿De acuerdo? Con lo cual, seguían un poco adelantándose. Por supuesto, los soviéticos anunciaban básicamente los éxitos, ¿no? Cuando había algún problema, pues no anunciaban. Del 63 al siguiente año tenemos también la primera mujer en el espacio, Valentina Tereshkova, ¿de acuerdo? Esto en el fondo fue una cuestión política también, ¿no? De llevar a una mujer al espacio y demostrar a los americanos que ellos sean capaces, que sus mujeres sean capaces de ir al espacio. Los americanos también sabían que eran capaces sus mujeres de ir al espacio, lo tenían más que claro, pero no querían, ¿de acuerdo? Hay varias razones por las que no querían, no solamente es una cuestión, bueno, sí que es una cuestión de machismo 100%, Sí. pero desde el punto de vista de que era más fácil explicar, o la sociedad americana, machista, como todas, aceptaría mejor la muerte de un astronauta hombre que de un astronauta mujer. Claro, si pasaba que no es porque no pudieran, de hecho, no está relacionado, pero lo que quiero decir es, el hecho de que las mujeres no fueron aceptadas en el programa americano porque el propio presidente Eisenhower dijo que para presentarse en el Mercury, para el programa Mercury, había que ser piloto de pruebas. Y de hecho esto lo hicieron a posteriori. Originalmente, los ingenieros de la NASA y demás no querían pilotos de pruebas, querían monos. O sea, no querían a nadie capaz de tocar nada que pudiera estropear la nave. ¿Vale? Querían tenerlo todo automático. Pero claro, entonces los políticos pensaron, tal vez yo creo que bien, dijeron, como no pongamos un límite, aquí se nos va a presentar todo Harry. Claro, imaginaros, ¿no? Ir al espacio, cualquiera con ciertos
nivel físico se podía presentar. Entonces, claro, lo limitaron a ser pilotos de prueba. Y esto también, claro, automáticamente eliminaba a las mujeres, que tampoco podían ser pilotos de prueba. Entonces, claro, ya estaba el problema resuelto, ¿vale? A nadie les podía decir nada. Vale. Fijaros que aquí está ya el último vuelo del Mercury. Fueron 7 astronautas, todos volaron menos uno, Deke Slayton. Deke Slayton no voló porque se detectó un problema cardíaco y de hecho se convirtió en jefe de astronautas. Él se convirtió en la persona que en los 15 programas decidía qué astronautas iban a cada vuelo. ¿De acuerdo? Y él llegó a volar en el espacio, lo veréis luego, años más tarde. ¿De acuerdo? Pero volaron los 6, excepto Deke Slayton. Vale, en el 64 no hay no hay nada, quiero decir, aquí hay un gap en los americanos entre la Mercury y el Gemini. Los soviéticos ya lanzan la primera Voyager, ¿de acuerdo? Y ahí pues meten a 3 astronautas, sin trajes, sin nada, porque no cabían. O sea, era nada para 2 astronautas, de hecho, pero bueno, metieron a 3. Y nada, lanzaron un tubo, ¿vale? Y regresaron a Tierra. En el 75 ya empieza el programa Gemini, ¿vale? Lanza bueno, esto es en marzo también, esto es un poco como a la vez, pero bueno, esto vuelve a ser otra vez otro hecho que publicitariamente sigue dando la ventaja a los soviéticos. Somos los primeros que hemos hecho un paseo espacial, ¿de acuerdo? Fijaros que en el Gemini el paseo espacial fue en junio, ¿vale? Estamos hablando de 3 meses de diferencia, ¿de acuerdo? Y fijaros que ellos lanzaban una nave y los americanos ya habían lanzado pues 2, 4, 5 en ese año. Una versus 5. Para mí, mi punto de vista, este fue el momento, esto y principios del 66, donde los americanos dieron el paso a los soviéticos. ¿De acuerdo? Tenían un programa mucho mejor establecido. El programa Voyager se canceló, dejó de tener interés político, lo cancelaron. La Voyager tenía que haber volado y nunca voló. Y pasaron a la Soyuz. ¿De acuerdo? Pero cancelaron directamente el programa Voyager en el 66, creo. ¿De acuerdo? Mientras los americanos iban poco a poco haciendo un montón de vuelos con la Gemini. ¿De acuerdo? Donde acabó de... Bueno, perdonad, tengo esta transparencia aquí. A ver, primer vuelo con la Gemini en marzo, en junio el primer paseo espacial, una semana de duración. En la Gemini 6 y 7 hacen el primer encuentro en el espacio de las naves estadounidenses. ¿De acuerdo? 2 naves. Y la Gemini 7 se pasa 14 días en el espacio. O sea, cuando hablamos de 14 días, a mí me gusta poner esa foto, porque le pasas 14 días ahí. ¿Vale? O sea que, bueno, en fin. Voluntariamente. Porque dices, bueno, que si me han obligado, pero es que es voluntario, ¿sabes? Entonces, bueno, habría que pensar que tenían muy poca movilidad, ¿de acuerdo? Estos Borman y Lovell luego participarían en lo que para mí es la misión más chula de la era de la carrera espacial, que fue el Apolo 8. Vale. Y vamos al 76. En el 76 hay, como digo, yo creo que empezando en el 75 ya empezaba el sorpaso. Aquí pues hay un gran evento, yo creo, también, por el cual el programa soviético se ralentizó y empeoró, que fue que su diseñador jefe, igual que tenían básicamente los americanos a von Braun, los soviéticos tenían a Korolov, fallece a principio de año, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, segundo le sigue, Missing, pero bueno, este es un poco lo que digamos, ¿no? Comparado con Korolev, que estaba en el programa, bueno, llevaba toda la vida en este tema. Los americanos acaban el programa Gemini, ¿vale? En el 66, hacen el primer acoplamiento, que sería importante para luego lo que es el Apolo, para toda la parte de acoplo entre el módulo lunar y el módulo de mando y servicio. Este acoplamiento, por ejemplo, tuvo bastantes problemas, ¿de acuerdo? Cuando se conectó la Gemini con la Agena era una nave de prueba, ¿vale? Para esto. Cuando se conectaron empezaron a girar, ¿vale? Llegaron a girar a una revolución por segundo. Y bueno, se desconectaron de la Agena y Armstrong fue capaz de reorientar todo manualmente y de hacer que dejara de girar, pero fue un momento bastante crítico y fue el primer fallo importante
que podría haber costado la misión y la vida de los astronautas. ¿De acuerdo? Parece que, bueno, según también sus acompañantes, según Scott Armstrong, era un tío bastante frío, ¿de acuerdo? De hecho, también lo demostró en alguna prueba en tierra con el módulo lunar, que era un tío bastante frío y fue capaz de darle la vuelta, de hacer que dejara de girar la nave y hacer la entrada. Y luego, bueno, pues también tenemos a Buzz Aldrin haciendo 5 horas de salida extravehicular. Bueno, llega el 67, que es como el año horribilis para toda la parte, de exploración espacial en cuanto a viajes tripulados, porque tanto los soviéticos como los americanos sufren 2 graves accidentes. ¿Vale? El primero es Komarov con la Soyuz 1, ¿vale? Que es la nave que ellos tienen planeada y diseñada para su viaje final a la Luna, ¿vale? Que, bueno, es lo que os decía antes, esta nave tenía un montón de problemas, pero se adelantó, ningún cosmonauta ruso estaba convencido de la nave, tenía muchos problemas en tierra y luego, de hecho, en vuelo tuvo un montón de problemas. Iba a encontrar con otra nave más tarde, no la ha podido lanzar porque empezó a tener problemas la Soyuz 1 y demás, y al final, bueno, pues como hicieron algunos, se quedaron sin combustible y demás, se ve que se quemó la parte de los paracaídas y de la apertura y no se abrió, ¿de acuerdo? Y falleció al caer a tierra a 200 km/h y luego en tierra se abrieron los retrocohetes y lo quemó todo. Como contrapartida, esto fue de hecho en abril. Antes había ocurrido el famoso accidente del Apolo, bueno, que luego se llamaría el Apolo 1, ¿de acuerdo? Que fue un incendio durante las pruebas en tierra, ¿vale? Donde fallecieron los 3 astronautas. Ahora tengo más detalles para. En este caso, el problema fundamental fue que, aparte de que murieron 3 personas, es que retrasó el programa aproximadamente año y medio. Lo que pasa es que realmente había problemas fundamentales de diseño por los cuales ocurrió el accidente. Bueno, lo que os contaba de Komarov, aquí están los restos de la nave, ¿vale? Como os decía, hubo un montón de problemas, el panel solar no se abrió del todo, uno de los paneles solares no se abrió, el giróscopo no iba y el sistema automático de entrada no funcionó bien tampoco. Y bueno, de hecho hubo quejas de los cosmonautas, hubo quejas de algún ingeniero que al quejarse fue degradado, en fin, historias, pero la principal razón es que, bueno, hacían 50 años de la revolución y querían lanzar la nave y lo adelantaron y fueron bastante imprudentes. Por ejemplo, lo que os decía, el sustituto de Korolev fue de los que metió caña para que lanzaran la Soyuz y, bueno, tuvo las consecuencias que tuvo. Para el Apolo, pues bueno, fue básicamente un problema de diseño, ¿vale? Había muchos problemas de diseño. El fundamental, seguramente, o el que lo llevó a que todo fuera un desastre, fue que la atmósfera era de oxígeno, con lo cual se inflamaba muy fácilmente. Luego hubo un problema en algún cable que hizo que se incendiara la cápsula, y el problema es que las cotillas se tardaban mucho tiempo en abrir. De hecho, fijaros cómo son las cosas. Lo que le pasó a Gus Grissom en el segundo vuelo del Mercury, hizo que cambiaran la forma en la que se abrían las escotillas y fue lo que provocó que luego muriera. ¿Vale? O sea, fijaros cómo son las cosas. Bueno, pues nada, hubo la investigación típica, se hicieron muchos cambios en la nave, ¿de acuerdo? La nave, de hecho, está bueno, es verdad, iba a decir la leyenda, pero es verdad que Gus Grissom parece que cogió un limón de su jardín y lo puso encima de la nave en ese mismo enero, como indicando, se ve que en la cultura anglosajona indicando que la nave era una castaña absoluta. Había un montón de problemas, todas las pruebas que hacían siempre daban muchos problemas, incluso de comunicaciones, que tenían bastantes problemas y los astronautas no estaban realmente nada contentos con la nave. Bueno, después de año y medio la reanudan, ¿vale? En octubre del 68 con el Apolo 7. ¿Vale? Aquí simplemente he puesto una transparencia para que veáis el cohete, ¿no? El famoso Saturno V, ¿de
¿de acuerdo? Luego hay alguna imagen más comparándolo con el SLS y demás. Pero bueno, este es el bicho, digamos, de más de 100 metros de altura, de casi 3.000 toneladas de peso y de combustible de hidrógeno y oxígeno. ¿Vale? De hecho, eso no fue una decisión de von Braun, sino que un colega suyo, colega entre comillas, quiero decir, un ingeniero de gran nivel, le acabó convenciendo del hidrógeno y el oxígeno como combustible. Y gracias a eso seguramente lanzaron con ese tipo de diseño. Bueno, pues llegamos al 68. Fijaros que ya los rusos no tienen actividad desde el 68, o poca, o nada que reseñar. Aquí ya tenemos los primeros vuelos del Apolo 7 y del Apolo 8. ¿Vale? El Apolo 7 fue un vuelo alrededor de la Tierra, orbital, y el Apolo 8 realmente, sí creo que lo tengo luego, es una misión muy chula, y de hecho el Apolo 8 no iba a hacer lo que hizo, no iba a ir a la Luna, ¿vale? Pero ese iba a ser el Apolo 9, pero se intercambiaron porque había problemas con el módulo lunar. ¿Vale? El módulo lunar llevó cierto retraso, ¿no? Y entonces decidieron, bueno, pues lanzamos lo que sería el Apolo 8 como lo lanzamos antes, ¿no? Y en la Navidad del 68 llegaron a la Luna, dieron 10 revoluciones, 10 órbitas, ¿vale? Y volvieron a casa bien. Hicieron allí muchas, claro, y se probaban muchas cosas por primera vez, ¿no? Desde la puesta a prueba del módulo de mando y el servicio, la tripulación en todo el viaje, las comunicaciones, la inyección translunar, ¿vale? Que es lo que te hace salir de la Tierra, luego la inserción en órbita, ¿vale? Porque acabas allí y tienes que insertarte en la órbita, que es un momento en el cual además era muy crítico porque era sin comunicación con Tierra. Y bueno, Bill Anders especialmente hizo bastantes fotografías para lo que luego sería el alunizaje. Vale, de hecho, esta es la más famosa que hizo, después de la Earthrise, que la hizo creo en la tercera revolución, cuando vio salir, digamos, la Tierra en el horizonte de la Luna. Bueno, y en el 69, bueno, ya sabemos lo que pasó en el 69, pero bueno, los soviéticos siguen trabajando. Ya después del Apolo 8 sobre todo ya estaba claro que no iban a ganar a los norteamericanos ya yendo a la Luna. De hecho, empezaron ellos las pruebas de su cohete, del N-1, me acuerdo, en ese año. Y bueno, de hecho las dos primeras pruebas explotaron a las decenas de segundos, no funcionaban bien los motores, compensaban, no iban, intentaban compensar y todo era un lío. Y los americanos sí que seguían con su plan, ¿no? Entonces en el Apolo 8 en marzo orbitan alrededor de la Luna ya con el módulo lunar, así que hacen el acoplo y ven que todo va bien. En el Apolo 10 van a la Luna y bajan con el módulo lunar hasta 15 kilómetros de la superficie, ¿vale? O sea que ya con el Apolo 10 prácticamente lo tienen hecho. De hecho, aquí no se les puso el combustible para que pudieran alunizar, por si acaso se les ocurría. ¿Vale? Claro, pues, a ver, fastidia un poco. Llegas ahí, a ver, ¿quién se sabe estos nombres? A que no se lo sabe nadie, pues ya está. Eso explica por qué no le pusieron suficiente combustible. Los que lo seguíamos no lo sabemos. Hay que tener la edad, pues. Y en el Apolo 11 ya en julio, pues el alunizaje, los dos astronautas pisan la Luna y demás. Ya lo sabemos mejor. No quiero dar muchos detalles porque es bastante conocido. Aquí una curiosidad solo que he querido poner este año, por la gracia. No lo he comentado hasta en la charla anterior, pero claro, después del accidente del Apolo 1, en el módulo de control de emisión se pusieron bastante duros y bastante exigentes con la calidad de sus procesos y de todo. ¿Vale? Y realmente control de emisión en el programa Apolo a partir de ese momento fue realmente un control de emisión muy efectivo y muy eficiente. Entonces, si habéis visto la película del Apolo 11, el documental me refiero, o lo conocéis, bueno, pues durante el descenso del módulo lunar aparecieron errores en el ordenador, ¿vale? Los famosos 1202 y 1201, creo que era. Y tenían, claro, tenían que decir go o no go, es decir, vamos o abortamos, ¿no? Y entonces, bueno, rápidamente fueron capaces de decir de tierra, no, seguir,
porque son problemas que hemos detectado y que no van a hacer que la misión pueda fallar. La razón por la que le saltaban estos errores es bastante curiosa. Hay un vídeo en internet muy chulo de un informático que explica mucho sobre este tema, que está bastante bien. Y el tema es que lo que era la operación normal del ordenador, o sea, el ordenador estaba normalmente un 80% de memoria ocupado, ¿de acuerdo? Vale, entonces, en esta misión tuvieron el problema de que hay un radar, en el módulo lunar llaman un radar de rendezvous, de reencuentro, ¿vale? Pues para encontrar al módulo de mando, ¿vale? Y el tema está en que ese radar, con la información que le iba mandando, iba recibiendo, ocupaba el 15% de la memoria. Y claro, realmente ese radar solamente tenía que estar encendido cuando volviera, ¿de acuerdo? Pero se les quedó, digamos, conectado. Los procesos que tenían no lo desconectaron. Y entonces los primeros fallos eran porque Buzz Aldrin cogía en el ordenador, ponía instrucciones para que le diera información de dónde estamos, tal, pues cosas de la nave, ¿no? Y eso hacía que ese ocupaba un 5% adicional, por lo cual había un memory overflow que dicen, o sea, había más memoria ocupada de la que podía aguantar el ordenador y el ordenador se reiniciaba, ¿vale? Cada vez. Pero se reiniciaba manteniendo, sin problemas nada, y se mantenía y volvía a estar otra vez un 80% ocupado, manteniendo con toda la información, sin ningún tipo de problema. Buzz Aldrin es astronauta, pero le costó darse 3 veces, hasta que no se dio, hasta que no lo hizo 3 veces en la bajada, no se dio cuenta que a lo mejor él tenía algo que ver. A cada vez que lo hacía, por curiosidad, a ver dónde estamos y velocidad y tal, no sé qué, ¡pum!, reventó en el ordenador. Luego volvió otra vez a reventar cuando bajaban, ¿vale? Porque necesitaba más información, y hasta que no cogió el control manual Armstrong para el alunizaje, no volvieron otra vez a desaparecer los ordenadores. Pero esto es más que nada una curiosidad. Vale, luego tenemos el Apolo 12 sin problemas, el Apolo 13 es donde también es muy famoso, ¿no? En el 70, ¿vale? Que es el problema este del tanque de oxígeno que explota durante el viaje. Los astronautas se quedan sin energía, entonces tienen que ir al módulo lunar, pasar allí el tiempo ahorrando energía en el módulo de mando, ¿vale? Hacen un rodeo a la luna y vuelan, ¿de acuerdo? Habéis visto la película, así que no entro mucho más en detalle. Aquí es donde estaba aquí dentro el tanque de oxígeno que reventó. Entonces los astronautas tuvieron que pasar al módulo lunar durante todo el viaje, manteniendo muy bajo el consumo de energía del módulo de mando, ¿vale? Que se enfriara o lo que sea, daba igual. No lo tenían operativo, y cuando volvieron, pues ya se volvieron a meter dentro, eyectaban esta parte y eyectaban la otra y ya se hizo. Bueno, llegamos al 71, aquí tenemos otro vuelo del Apolo, ¿vale? Y aquí, bueno, como los rusos los soviéticos han fracasado digamos, en lo que es adelantar a los americanos, que llevan un tiempo trabajando en estaciones espaciales, ¿de acuerdo? Sobre todo desde el punto de vista militar, ¿vale? Entonces, la primera estación espacial podría ser otro logro soviético, ¿de acuerdo? De la Salyut 1, en abril. La Salyut 1 la mandaron, todo perfecto, entonces fueron los cosmonautas con la Salyut 11, estuvieron allí durante bastantes días, no sé, fue 40 y pico días, y a la vuelta, ¿vale? Hubo una fuga de gas y murieron por asfixia, porque no llevaban trajes apropiados para poder aguantar. De hecho, a partir de ese accidente ya se obligó siempre a ir en traje espacial, ¿vale? Poco más tarde, días más tarde, el tercer lanzamiento del N1 también fracasó, ¿de acuerdo? Esa es la principal razón, o sea, quiero decir, hay muchas razones por las que los soviéticos no adelantaban a los americanos en este tema, ¿no? Muchas razones políticas, muchas guerras intestinas, no tenían una estructura tan jerarquizada y clara como los americanos, había muchas más peleas internas, pero claro, en el fondo eso, bueno, pues les permite hacer muchas cosas, ¿no? Pero claro, en el fondo necesitas un cohete que te lleve a la luna, y eso fue lo que no consiguieron.
diferencia crucial fue que unos tenían el Saturno 5 que iba, que funcionaba, y otros tenían el N1 que no fue nunca. Eso, claro, eso es consecuencia también de que el presupuesto ruso pues, era como un tercio del americano. Entonces, claro, esa voluntad política de la que hablábamos antes al final se traducía en el dinero que pongo para llegar antes, ¿no? Vale, pues ya en el 72 tenemos el Apolo 17 ya finalizando el último vuelo. Los otros Apolo que se iban a lanzar se cancelaron porque tampoco tenía ya mucho más interés y era una pasta lanzar cada Saturno 5. Y de hecho en noviembre también los soviéticos lanzan el último intento del N1 y también. ¿De acuerdo? Pues bueno, podríamos terminar aquí un poco la carrera. A mí me gustan dos eventos más. Sobre todo el siguiente. En el 73 los americanos lanzan su primera estación espacial, que básicamente es un cacho, digamos, de Saturno 5, una etapa de Saturno 5, el Skylab. ¿De acuerdo? Este no es muy... tiene problemas al lanzarlo, está dañado, tienen que repararlo, no fue un gran éxito, pero bueno, funcionó. Y la que para mí cierra un poco, este tema... La que para mí cierra un poco este tema es el encuentro Apolo-Soyuz en el 75. Apareció una misión de hermandad, digamos, para reunirse en el espacio soviéticos y americanos. Los soviéticos visitaron Estados Unidos, los americanos visitaron la Unión Soviética y demás. Hubo muchas movidas. Esto otra vez es una foto que hice en el Museo de Washington, desde el espacio y el aire. Esto lo llevaba el Apolo, o sea, el módulo americano, esta es la Soyuz. ¿De acuerdo? Claro, había muchas historias, por ejemplo. Esto que me hace gracia porque igual yo soy muy básico. Pero en el acoplamiento, claro, normalmente hay un macho y hay una hembra en los conectores. Bueno, pues sentido común. Claro, a ver quién es la hembra y quién es el macho. Claro, de hecho inventaron un sistema, como se usa, para acoplar. Estos inventaron un sistema para acoplar, ¿vale? Claro, todo esto, en fin, claro, era otra época, digamos, ¿no? Pero ese tipo de cosas, pues bueno, pues las tenían en cuenta. Y aquí tenemos este es el vuelo que os decía antes, del Mercury 7 volaban todos menos Beckett Layton, con un problema en el corazón. Años más tarde hicieron las pruebas otra vez, el problema había desaparecido y entonces él mismo se eligió a sí mismo para volar en esta misión, ¿de acuerdo? Esta es la famosa foto con Leonov, con el primer hombre que hizo el paseo espacial, y de hecho fueron amigos toda su vida y sus familias también son amigos, en fin, se visitaban mucho, se hicieron muy amigos. Vale, bueno, no se ve aquí muy bien, pero esta es una foto muy típica también, creo que es Stafford. Vale, pues yo pararía ahí, ¿de acuerdo? Bueno, pararía ahí, no voy a parar ahí. En lo que se refiere a lo que es la carrera espacial, para mí es bonito pensar que acaba en el 75, la gente lo deja hasta el 88, por otras razones, pero bueno, me gusta más pararlo ahí. Y bueno, actualmente tenemos el programa Artemis, que lo decís todos, ¿no? Y el objetivo es pues, que la primera mujer pise la luna, ¿de acuerdo? Actualmente, como esto se va retrasando, pues ya tenemos un mayor igual a 2025, ¿de acuerdo? Claro, para hacer esto, para llevar esto a cabo, pues hacen falta bastantes desarrollos, ¿de acuerdo? Nuevos o heredados. Entonces hemos poblado el cohete, ¿vale? El SLS. Tenemos la Orión, ¿vale? Que sería lo que antes era el módulo de mando servicio. Necesitamos un módulo lunar, una nave de alunizaje. Y pues la aproximación que se ha elegido, ¿vale? Aunque no es fundamental, no es impepinable que exista, ahora luego lo explico, ¿vale? También la idea es hacerlo a través de una estación espacial, donde la nave Orión, los astronautas de la nave Orión pasarían a la nave de alunizaje y luego pues para volver a la Tierra harían lo mismo, ¿no? La nave de alunizaje vuelve otra vez a la Gateway, se cambian a la Orión y la Orión es la que vuelve. ¿De acuerdo? Ahora luego lo miramos. Vale, pues por ir un poco por estos temas, aquí tenemos el SLS, el que ha volado es esta versión, van a ver varias versiones, cada cual más potente.
Cuando veáis un cohete con esto, normalmente es porque es tripulado, ¿vale? Porque ese es el sistema de emergencia, ¿vale? Esto se eyecta y entonces salen los astronautas, ¿vale? Fijaros, estos son de cargo, ¿vale? Y estos son tripulados, ¿vale? Este es el cohete más potente jamás construido hasta la fecha, con más empuje. No es el que más carga lleva, pero es el que más empuje ha generado. Ahora explicaré un poco esto porque a lo mejor algunos no lo sabéis, pero los motores de este cohete son bastante, no curiosos, más bien viejos, pero bueno, ahora lo explico. ¿Vale? Y va a haber ciertas mejoras, cambiando la segunda etapa y demás, para tener cada vez más capacidad de carga y poder llevar más peso, digamos, a órbita o a la Luna. El Artemis 1, ahora he puesto un vídeo luego, lo podemos ver, voló a final de año. ¿Vale? Pues fijaros, ese vuelo, el cohete, la etapa principal, lleva 4 motores RS-25. Esos motores son los mismos que lleva el transbordador espacial. Cuando digo los mismos, no es que sean el mismo diseño, ¿vale? Porque se han hecho ciertos cambios, es que son los mismos. Como el transbordador espacial iba y volvía, ¿vale? Esos motores son los mismos que utilizaba el transbordador espacial. De los cuatro motores, ¿vale? Fijaros, uno de ellos ha hecho ya 12 vuelos. Claro, esto ya se ha perdido, porque esto sí que no es reutilizable. ¿Vale? Hizo 12 vuelos antes del vuelo del Artemis 1. Otro de los motores 4, otro de los motores 6, otro de los motores 3. Fijaros, por ejemplo, este que hizo 12 fue el que llevó a John Glenn que fue bueno, John Glenn fue que se convirtió en la persona mayor en ir al espacio. Eso es del 98. ¿Vale? Pues son motores que tienen 20 años, pero físicamente se han construido, son los mismos motores. Y de hecho, también los vectores, los boosters, los de aceleración, los de combustible sólido, no son, porque estos se quedan desechables, no son los mismos que los del Shuttle, pero su diseño está basado en ellos, con una sección más, ¿de acuerdo? Pero básicamente una de las condiciones para desarrollar el cohete nuevo fue que pudieran rehusar a toda tecnología que pudiera, ¿vale? De hecho, bueno, aquí veis que tienen 16 motores, con lo cual para todas las misiones Artemis van a utilizar los motores que ya tienen. Esta es simplemente una comparativa de tamaño, ¿vale? Entre SLS bloque 1, ¿de acuerdo? O sea, este es más pequeño que el siguiente, con el Saturno y con la Starship, que aún están en ello, ¿de acuerdo? Eso es una cosa. Luego tenemos la Orión, que recuerda bastante, digamos, a una mezcla entre la Soyuz y el módulo de mando del programa Apolo. ¿Vale? Tienes el módulo de servicio, el módulo de mando, donde va la tripulación. ¿Vale? Esto es lo que les decía del sistema de abortaje. ¿De acuerdo? Y está la nave preparada con eso. Otro de los desarrollos a hacer, a mí esto es curioso, es lo que decía de lo que antes era el módulo lunar, pues la equivalencia actual de lo que se va a hacer, ¿de acuerdo? Y esto se va a hacer con una Starship modificada, ¿de acuerdo? Entonces, claro, si tú ves la Starship normal, llevas alerones cuando planean para caer y recuperarse. Claro, en la Luna alerones va a ser que no hace falta, ¿de acuerdo? Claro, tampoco hace falta un escudo térmico, ¿de acuerdo? Claro, hacen falta patas porque si no, se me va a caer el cohete. Y luego, claro, tienen ciertos propulsores para la aproximación lunar, ¿vale? Para poder posarlo como toca. Claro, fijaros, aquí hay un detalle súper tonto, pero claro, para bajar hace falta un ascensor. ¿Sabes? Quiero decir, claro, aquí están los astronautas y hace falta un ascensor para bajar. Pues son 50 metros de cohete en vertical. ¿Vale? Yo de este no he oído nada. No he oído ningún desarrollo, ninguna prueba, intenta hacer pruebas, pero no he oído absolutamente nada de este desarrollo por parte de SpaceX. Perdón, a ver si no lo he entendido bien. El HLS se supone que es el antiguo módulo lunar que antes era una cosa pequeñita y
que ahora es el pepino este. Entonces la cuestión está un poco que no entiendo. Primero está la que nos acabas de enseñar, que es la que ha funcionado. Vale, Y... lo vemos. Ah, vale. Sí, no, es normal, estas cosas lían bastante. La cuarta parte principal es la gateway, ¿vale? Ahora luego vamos a eso y verás cómo se contesta la pregunta sola. Vale, este es el plan actual para hacer la gateway. Para el Artemis 3, que es el que irá a la Luna y alunizará, se va a llevar una mini estación que básicamente va a llevar la parte de propulsión y la habitación principal. ¿De acuerdo? Con estas dos, en principio el Orión se puede acoplar por un lado, aquí aún tenía una versión antigua, pero el HLS se podrá conectar a otro puerto. Y entonces los astronautas podrán pasar de un sitio a otro. Luego lo vemos mejor. ¿Vale? Pero bueno, hay diferentes partes y demás. Y bueno, pues hay un programa y un plan para la Gateway, ¿de acuerdo? El lanzamiento de lo que os decía de los dos elementos principales está previsto para noviembre del 24, ¿vale? Y ya en diciembre del 25 ya la llegada del avión, ¿de acuerdo? Este es el plan actual, pero bueno, supongo que lo van retrasando. Bueno, el Artemis 1, este ya ha volado, ¿no? Ahora tengo un vídeo, ¿vale? Con un montaje chulo que se ha hecho y lo vemos. Pero bueno, básicamente con el SLS, ¿de acuerdo? Pones en órbita al avión, ¿de acuerdo? Y aquí le metes la inyección translunar, ¿de acuerdo? Y entonces el avión, por aquí, hizo una DRO que le llaman la Distant Retrograde Orbit, ¿vale? Que de hecho la Orión ha sido la nave que ha estado más lejos, digamos, comparado con los Apolo, es la nave ha estado mucho más lejos porque ha hecho una órbita más alejada de la Luna que los Apolo, de acuerdo, luego la reentrada y la inyección terrestre, ¿vale? Para la vuelta. Entonces, respondiendo a tu pregunta, esto a lo mejor cuando hay lo mismo para el Artemis 2 y el Artemis 3, ¿vale? A lo mejor en el Artemis 3 lo respondemos mejor. Aquí tenemos el vídeo. Our return to the moon will be different than the last time. We plan to explore more of the lunar surface and The Space Launch System is now counting down to liftoff of Orion into maiden voyage to the moon. And here we go. Como lo sabes, el 75 ahí abajo. Tires initiate. 7, 6, 5. Four-stage engine start. 3, 2, 1. Boosters are ignited. And liftoff of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond. We are all part of something incredibly special, the first launch of Artemis. El combustible sólido se separan. This view of Earth from a human-rated spacecraft not seen since 1972 during the final Apollo missions. Distant retrograde orbit, we're going to be about 38,000 miles away from the lunar surface. We're going beyond anywhere we ever went for Apollo. The Orion spacecraft is barreling its way back home after circumnavigating the moon and beyond in an elliptical distant retrograde orbit. Splashdown. Orion, back on Earth. Control de misión ha mejorado mucho desde la época de los Apolo, ¿no? Orion, back on Earth. Vale. Pues nada, esto fue en noviembre, claro que ya hubo varios retrasos por el cohete, pero bueno, ya han demostrado que el cohete funciona, ¿de acuerdo? Y es lo más importante en todos los desarrollos que necesita. Luego vendrá el Artemis 2, ¿vale? Que esto ya es una misión tripulada, ¿de acuerdo? Que hará básicamente lo mismo, hará algunas pruebas de proximidad y demás, pero bueno, hará de hecho una ruta más sencilla y bueno, la idea es mandarla ya
tripulada y que orbite, y que dé la vuelta a la Luna. Y luego viene lo que sería la Artemis 3. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona lo que hemos comentado? ¿Vale? Hemos visto, tú lanzas con el SLS, al final haces la inyección translunar, tienes el Orión. La Orión lo que haría es acoplarse, se acopla a la Gateway, ¿vale? Que es una estación espacial, que es como una estación espacial internacional. Se acopla, los astronautas salen, por otro lado ha llegado el HLS, el módulo lunar ha llegado por su lado, también acoplado a la Gateway, y entonces pueden pasar de uno a otro. Pasan al módulo lunar, bajan, hacen lo que tengan que hacer, suben, se acoplan otra vez a la Gateway, pasan otra vez a la Orión y con la Orión vuelven. ¿Vale? Es un poco el plan. Pero, porque, o sea, el mandar dos naves, no sé, tiene demasiado sentido si es que no se fían de la segunda nave o porque no mandan las personas. Bueno, a ver, dos naves necesitas, lo que pasa es que antes las mandaban juntas, pero eran dos. Claro, el módulo lunar llegaba pegado al módulo de mando y servicio, se ponía en órbita de la Luna, entonces se separaba, caía, aterrizaba y se levantaba, de hecho solo la parte de arriba, ¿no? Dejaba las patas en la Luna, se proyectaba arriba, se acoplaba, volvían y el módulo lunar se tiraba fuera, igual que el módulo de servicio, y aterrizabas con el módulo de mando. Y O sea que luego dos naves necesitas. el HLS se quedará con el Gateway todo el rato. La HLS se queda con la Gateway, lo que pasa es que habrá varios vuelos, ¿vale? Por temas de combustible y demás. ¿Vale? Pero serán vuelos, claro, ¿cómo lo planean? O sea, el plan de SpaceX con la HLS es recargarlo en órbita. ¿Vale? Ponerlo en órbita terrestre, recargarlo ahí y hacer la carga. Tú siempre necesitas dos naves. ¿Vale? Pues nada, esto era. Ya hemos terminado. Sí, lo que comentaba, lo último. Está hecho de manera que no sea completamente imprescindible que exista la Gateway. O sea, la HLS y la Orión se podrán conectar y pasar unos a otros, de un sitio a otro los astronautas. Vale, por si acaso la Gateway no es compatible. Al principio todo es compatible para que no haga falta la estación espacial. Igual se conectan a una china. Al ritmo que van, igual están los chinos allí saludando. Ese es el daño que has mostrado van a acelerar obras. Bueno, los chinos en principio se supone que hasta la década de los 30 no tienen planeado. Se supone. Pero bueno, estos también son bastante oscuros, así que son capaces de un día de levantar y eso, te mandan la foto de la Luna y dicen nos hemos engañado y estamos aquí. Pero bueno. Vale, pues eso era.